Dios no miente. Vamos, dígaselo a su vecino: mi Dios no miente. ¿Por qué mi Dios no miente? Y ahora a mí me llama la atención lo que el libro de Hebreos expresa. El libro de Hebreos estaba siendo interpretado para un pueblo que pensaba de que lo que el Padre le había dicho, le había entregado, ya no iba a acontecer por los vientos o los azotes de la vida que venían en su contra. Y el libro de Hebreos me llama la atención, porque la Biblia dice que un hombre, para poder prometerle a alguien algo, tenía que jurar por alguien mayor que ellos. No sé si usted ha podido en su país o aquí, pero antes había una cultura y que decían: yo te juro por mi madre. ¿Cuántos escucharon eso? Lo dijeron en algún momento. Porque nuestra madre es mayor para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Personas decían: yo te juro. ¿Por quién? Por mi mami. Porque poníamos a alguien mayor que nosotros. Entonces dice que los hombres no podían ponerse a sí mismos para un juramento, sino que ellos tenían que poner a alguien mayor que ellos. Entonces ahora dice que la Biblia, que Dios quería entregar promesas. Diga conmigo: promesas. Y Dios queriendo entregar promesas, sabiendo de que no se podía jurar por nadie menor, Dios dice: ¿quién es mayor que todas las cosas? Yo. Y ahora el Señor dice: yo me pongo como testigo y juro que todo lo que yo les diga a mis hijos se va a cumplir. Por eso la Biblia dice que Dios no habiendo encontrado por quién jurar, por quién decir, eso se va a establecer sí o sí en la vida de mis hijos, el Señor se puso a sí mismo y Él dijo: por mí, lo que yo prometí a la vida de mis hijos se va a cumplir. Lo que yo dije a la vida de mis hijos se va a cumplir. Entonces siempre hay momentos donde tendemos a olvidar que Dios sigue siendo y será fiel ante todas las cosas. Este pueblo estaba pasando por un momento de crisis en todos los aspectos. Y en los momentos de crisis son los momentos que tal vez a ti se te va a olvidar lo que Dios te dijo. Yo creo fielmente de que todo ser humano, por muy ungido que sea, en el momento de su crisis, a ti se te va a olvidar que el que te prometió no está dispuesto ni disponible a mentir. Son aquellos momentos donde tú estás en el pozo de la desesperación, o son aquellos momentos que tú estás en el desierto. Son aquellos momentos donde tú estás confundido y no estás viendo lo que Dios dijo que iba a hacer acerca de ti. Son aquellos momentos donde Dios te dice: te voy a bendecir grandemente. Y tú dices: ¿cómo Dios me va a bendecir grandemente si no tengo ni siquiera para la renta? Si no sé ni cómo hacer para pagar los biles. Y tú quisieras que Dios te bendiga ya en ese momento, porque es el momento de tu necesidad. Pero ahora tú te encuentras con un Dios que no está dispuesto ni está disponible para mentir lo que Él dijo acerca de ti. Por eso muchos de nosotros somos producto de una promesa en el vientre de nuestra madre, o de que una promesa de que un día estuvimos en una casa y llegó un profeta y dijo: Dios te va a usar, y dice el Señor que te va a usar para esto. Pero en el transcurso de la vida, usted y yo nos desviábamos, usted y yo nos separábamos del Señor, pero cargábamos una promesa. Diga conmigo: Dios no miente. Y Dios, cuando habla algo, Dios cuando te suelta algo, te libera algo, Dios de una o de otra forma te va a ir a buscar. Ahora yo tengo que estar dispuesto a yo decirle: Dios, heme aquí, voy contigo. Porque de una o de otra forma el Padre te va a buscar una y otra vez hasta poder encontrarte. Mire eso. Entonces muchos somos parte de una promesa, parte de una promesa que Dios soltó o desató sobre nuestra vida. Pero son aquellos momentos, mira eso, donde tú estás en el pozo de la desesperación, y en medio de la desesperación tú comienzas a dudar de lo que el Padre te estableció. Tú comienzas a dudar de lo que Dios te dijo, porque tú no estás viendo lo que Dios te prometió. Es lo mismo como Abraham, y aquí lo usa en el contexto de un ejemplo, que Abraham dice la Biblia que Dios le prometió. Pero Abraham dice la Biblia que cuando Dios le promete, el problema de Abraham fue que Dios le dijo: te voy a dar multitudes, una descendencia incontable. Pero Abraham, cuando estaba en el lecho de la muerte, le quedó la oportunidad de bendecir a su hijo Isaac.
Mira eso, de bendecir a su hijo Isaac. Y ahora tú te das cuenta que Abraham se estaba muriendo. Que Abraham se estaba muriendo, pero tenía una promesa en su interior. Ahora, ¿qué es lo que Abraham hizo? Bendecir a su generación, porque lo que Dios le había prometido se iba a cumplir. Porque él sabía de que aunque él muriese, Dios iba a cumplir la promesa. Y por eso usted mira que cuando Isaac camina sobre el desierto donde su padre caminó, se encontró con los pozos que su padre había hecho. Porque Abraham le creyó a Dios. Porque aunque Abraham no estaba viendo lo que Dios le había prometido, Abraham estaba trabajando para lo que Dios le había prometido. Ahora mira eso, ¿por qué causa? Porque cuando sus hijos pasaron el desierto, ahora tú te das cuenta que ellos pasaron en la misma tierra donde su padre cavó pozo. Ahora te das cuenta que Abraham no estaba viendo esa promesa, pero aunque él no la estaba viendo, Abraham la estaba creyendo. ¿Por qué? Porque él estaba seguro que Dios no. Por eso usted se da cuenta que su nieto Jacob, aunque Jacob estuviese perdido como persona, Jacob, Dios mismo lo fue a buscar al desierto. Quien se le apareció en el desierto a Jacob fue Dios mismo. ¿Por qué Dios se le apareció a Jacob? Porque Dios no miente. Porque Dios no está dispuesto ni está disponible a mentir. Entonces, si hay algo que determina a Dios ser Dios, mira eso, si hay algo que determina a Dios ser Dios, es que una de sus virtudes es que Él no miente. ¿Cuál es una de sus virtudes de Dios? Es que Él no miente. Entonces, Él es veraz ante todas las cosas. Eso genera una confianza en la vida de sus hijos hacia su Señor, sabiendo y reconociendo que Él es veraz en todas las cosas. Dios es veraz en todas ¿qué? Las cosas. Por eso Romanos 3:4, mire lo que expresa. El libro de Romanos capítulo 3 versículo 4 dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todos los hombres como mentirosos, como está escrito, para que sean justificados en tus palabras y venzas cuando fueres el ¿qué? Juzgado. Mire eso, Dios no miente, Dios es veraz. Una de las virtudes del Padre es que Dios es veraz, que Dios no miente. Y hoy esta noche quiero recordarte, iglesia, que Dios no miente, que Dios no es mentiroso, que Dios no varía como el hombre varía, que si Dios en algún momento te marcó, te señaló algo, Dios no miente. Que Dios nos cuide de dudar de lo que Dios dijo un día. Que Dios nos cuide de dudar de lo que un día la boca de Dios habló. Y vuelvo a lo mismo, muchos de nosotros somos la historia de una promesa de Dios. A mí nunca se me olvida cuando mi amada esposa vino al Señor. Ella buscó del Señor. Por lo general, la esposa es más sensible para buscar a Dios. El hombre cuando ha caminado, el hombre es un poco más renuente, pero la esposa es un poco más sensible para buscar a Dios. Y a mí nunca se me olvida que mi esposa llegaba de la iglesia, yo me escondía, porque yo no quería ir a la iglesia, yo no quería saber nada de la iglesia ni del Señor. Y yo me recuerdo que mi esposa llegaba y me decía: tuvimos un servicio glorioso. Yo no entendía esa palabra en mi lenguaje. Y me decía, y estuvimos orando, y un día me gustaría verte ahí sentado, porque yo le creo a Dios que lo que Dios te habló cuando tú eras pequeño, Dios lo va a cumplir. Y me dijeron que Dios te iba a llevar, y yo decía Y tú te pones más renuente, y tú te pones como más necio, y tú dices, yo no sé Dios, yo no entiendo lo que me están hablando. Pero dígale a su vecino: Dios no miente. Porque en el momento que el Padre va a cumplir su promesa, no hay necesidad que nadie te recuerde, sino que Dios llega al tiempo exacto para decir: yo vine a cumplir mi promesa en la vida de mis hijos. Que Dios nos cuide
de nosotros dudar de la promesa del Dios eterno. Si hay algo en lo cual tenemos que aprender a trabajar, es que Dios nos cuida a dudar de lo que la boca de Dios dijo que soltó. Porque cuando Dios habla, los ángeles comienzan a moverse para el cumplimiento de lo que el Padre quiere establecer y quiere hacer en nuestra vida. Dígale a su vecino que Dios nos cuide de no creer, porque Dios no miente. Dios no miente. Hay 3 señales por las cuales sé que Dios no miente. Mire eso, 3 señales que quiero hablarle, por las cuales Dios no miente. Y la primera señal que usted tiene que captar, de la cual usted entiende que Dios no miente. ¿Cuántos saben que hay muchas religiones y muchos dioses en el mundo? Hay países que tienen casi 1 millón de dioses. Todo lo que nace raro es un dios. Todo lo que nace extraño es un dios. Lo veneran. Pero es interesante poder entender que Dios al cual servimos tiene cualidades de las cuales estamos seguros que Dios no miente. Y la primera, mire eso, señal que nos identifica o nos da a entender que nuestro Dios no miente, es que sus palabras son vida. Diga conmigo, sus palabras son vidas y son eficaces. Pastor, ¿cómo yo sé que mi Dios no miente? Porque su palabra es vida y es eficaz. Dios dijo que se haga la luz. ¿Y qué hizo la luz? Se hizo. Dios dijo que se hagan las lumbreras. ¿Y qué sucedió? Las lumbreras se crearon. ¿De dónde y cómo? A través de la palabra viva de Dios. Dios comenzó a crear las constelaciones. Dios comenzó a crear todo. Dios dijo que nazca hierba, y automáticamente lo que no era comenzó a ser. Dios dijo que se formen los ríos, que se formen los lagos, que se formen los mares. Y Dios comenzó a formarlo todo a través, diga conmigo, de una palabra viva. Porque todo lo que tiene vida da vida. Entonces la palabra de Dios, que son vida y son eficaces, me garantiza que Dios no miente. Por eso, desde el momento que el Señor promete o dice algo hacia mi vida, su palabra es vida y comienza a reproducir vida a través de una palabra. ¿Cómo yo sé cuál es la característica de que mi Dios no miente? Es que yo a través de la palabra entiendo que todo lo que Dios habló a través de su boca, o de sus hombres o de sus mujeres de Dios, todo lo hemos podido confirmar a través de la palabra, que Dios no miente. Y que Dios, si tuvo que sacarlo de la tumba, Dios lo tuvo que sacar para cumplir el propósito eterno. Dios no miente. Dígale a su vecino, Dios no miente. ¿Por qué Dios no miente? Porque la Biblia dice que Eliseo había pedido una doble porción de lo que Elías portaba. La Biblia dice que al momento de morir Eliseo le faltaba todavía un milagro. La Biblia dice que iba a ser el doble de milagro, doble de manifestación, pero él entonces le faltaba un milagro, pero murió. Pero ¿qué es lo que acontece? La Biblia relata que un día dice que llevaban a un muerto a enterrar, pero que dice que unas bandas armadas comenzaron a aparecer en el cementerio. Y dice que cuando la gente comenzó a correr, entonces el cadáver que estaba muerto cayó donde estaban los huesos de Eliseo. Y dice que automáticamente el muerto se despertó y comenzó a saltar y brincar y a correr. Dios no miente. Dios va a cumplir su promesa. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Dónde está la iglesia que dice, mi Dios no miente? Con Dios no se acaban las oportunidades, con Dios comienzan las oportunidades. Dígale a su vecino, mi Dios no miente. Mi Dios no miente. Por eso es que Eliseo, vemos la historia a través de él, que la Biblia dice que entonces Eliseo muere, pero él había pedido a Dios una doble porción y Dios le soltó el manto de la doble porción. Pero a Eliseo le faltaba hacer un milagro, y el milagro que nunca había hecho Eliseo en la tierra, ahora se estaba haciendo con sus huesos. Porque Dios no miente. Porque cuando Dios te promete, cuando Dios te dice algo, su palabra es vida
y es eficaz. En pocas palabras, hay dos complementos aquí que vemos en la Escritura. Cuando hablamos de que la palabra de Dios es vida, estamos hablando que Dios, cuando dice algo, Él ya lo vio creado. Dios no habla para ver si le sale, ya Dios lo tiene. Dios no habla para ver si es posible que lo haga. Dios ya lo hizo. Ahora Dios lo establece a través de la palabra. Por eso es que la palabra es vida, porque esa palabra cuando sale de la boca de Dios, por eso el profeta dice, porque así es mi palabra, como la lluvia que desciende del cielo, que dice que cae sobre la tierra, y la tierra rociada a través del rocío, y dice que no regresa la lluvia allá vacía, sino que dice cumple por lo cual fue enviada. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. Ahora, todo lo que es vida, ojo con eso, tenemos que entender que cuando una mujer sale embarazada, la ley de Dios es que son 9 meses. Si ese niño dura más de 9 meses, tienen que sacarlo del estómago. ¿Por qué razón? Porque son 9 meses que el padre dejó establecido del embarazo de la mujer. Pero ese feto, desde que llegó, ojo con eso, al vientre de la mujer, ya era vida. Pero esa vida entonces en el vientre comienza a reproducirse hasta llegar al punto que esa vida está lista para manifestarse. Vaya Espíritu Santo. Por eso es que en medio de ese embarazo hay momentos que la mujer no se siente cómoda, porque se está generando vida. Esa vida comienza, mira eso, a alimentarse de lo que la mujer tiene. O sea, en pocas palabras, esa vida comienza a quitarle a la mujer ciertas cosas que ella tiene. O sea, vive a través de lo que Dios le permitió tener a la mujer. O sea, comienza a alimentarse de ella misma. Entonces, ¿qué es lo que acontece? La palabra de Dios es vida, y desde que sale de la boca de Dios ya es algo vivo. Esa palabra ya hay vida, y por eso es que son los ataques del enemigo, porque él sabe que la palabra ya tiene vida. Él sabe que la palabra ya tiene. Pero en el proceso del crecimiento de esa palabra, Satanás intentará que esa palabra no llegue al tiempo de lo cual Dios estableció para que se cumpla lo que el Padre dijo. Por eso Jesús pone el ejemplo de la semilla. Por eso pone el ejemplo de la semilla. ¿Y cómo pone Jesús el ejemplo de la semilla? El ejemplo de la semilla dice que el sembrador salió ¿a qué? Y cuando el sembrador sale a sembrar, él tiró semilla. Semillas son palabras. Las semillas son palabras. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que el sembrador salió a sembrar y él comenzó a tirar semillas. Pero entonces el detalle fue que las semillas comenzaron a caer en diferentes terrenos o diferentes tierras. Uno cayó en el camino donde todo mundo pasa, y esa vida puede ser pisoteada. Unos cayeron en el camino donde estaba expuesto a todo el que cruzara por el camino. La Biblia dice que otras cayó en pedregales, donde dice la Biblia que, mira eso, porque es una palabra, iba a generar vida. Esa palabra generó vida, pero ¿qué es lo que aconteció? El problema no fue la palabra, el problema fue que la semilla cayó en pedregales. Y cuando la semilla cayó en pedregales, lo que aconteció fue que cuando cayó en pedregales la semilla, entonces echó raíces. Pero el problema fue que las raíces no encontraron lo que necesita para sobrevivir. Y entonces lo que fue una palabra viva comenzó a ¿qué? Porque el proceso de su crecimiento no lo tuvo de la forma correcta. Y la Biblia dice que otro cayó entre espinos. Y lo que cayó entre espinos, la Biblia dice que entonces comenzó también a crecer. Porque toda palabra que Dios da comienza a crecer.
Pero dice entonces que cayó en el camino. Y cuando cayó en el camino, entre espinos, esa palabra dice que entonces los espinos, ¿qué empezaron a hacer? A ahogar. Pero la semilla creció. La semilla, que era una vida, creció. Pero entonces los espinos se encargaron de que esa semilla, ahora que estaba creciendo, en el momento de su crecimiento, comenzaron a ahogarla, comenzaron a asfixiarla, hasta el punto de que esa plantita no logró crecer. ¿Por qué? Porque los espinos se encargaron de ahogar esa palabra. Pero ahora la Biblia dice que cayó una semilla en buena tierra. ¿Por qué esa semilla cayó en buena tierra? Présteme atención a esto. Porque lo que hemos sembrado en la tierra, nos hemos dado cuenta de que para usted sembrar, la tierra se tiene que preparar. Si la persona, mira eso, si esa tierra donde estaba espino se hubiera chapodeado, se hubiera arado y se hubiera preparado la tierra, otra cosa hubiera acontecido. Pero entonces la palabra que Dios suelta, la palabra que Dios da, es vida. O sea, de una o de otra forma, la palabra demuestra que hay una vida creciente. Pero el problema es que hay cosas que tratan o tratarán de detener lo que ya comenzó como una vida. El hecho de que esté escondido por un momento no quiere decir de que Dios no está cumpliendo lo que está diciendo. Lo que está aconteciendo es que toda palabra que Dios suelta tiene un proceso de crecimiento y tiene un proceso de dar fruto y tiene un proceso donde ya nadie te puede detener, porque entonces ya no tú eres una plantita, ahora tú eres fruto en la tierra. ¿Dónde está la iglesia que dice la palabra de Dios es vida? La palabra de Dios es ¿qué? Pero entonces hay otro elemento, y el otro elemento es que la palabra de Dios es eficaz. My God. Usted hoy esta noche tiene que salir diciéndole al diablo: diablo, tú te equivocaste. Tú te equivocaste. Dios no erra. Dios no se equivoca. Dios es eficaz. Cuando Dios va a hacer algo, Él ya lo tiene hecho antes de hacer. Cuando Dios va a plantar algo en la tierra, ya en el cielo Dios lo tiene hecho. Lo único que hacemos es traer el cielo a la tierra para que la eficacia del Padre se haga en la tierra como el Padre dijo. Diga conmigo: mi Dios es eficaz. La eficacia, que en realidad quiere decir que Dios es eficaz, lo que quiere decir es que Dios no erra. Que Dios todo lo que hace tiene el resultado que Él espera tener. Que todo lo que Él hace, Él sabe que Él va a tener un resultado. Por eso dice que la lluvia, el rocío que es enviada para regar la tierra, dice que no regresa ya sin que antes cumpla el qué. Diga conmigo: eso lo hace eficaz a Dios. Dios es eficaz. Dios no miente. Dios tiene una perfección en la eficacia, que todo lo que Dios se propone hacer, lo hace. Por eso es que Dios tuvo que ir y tuvo que buscar a Jacob, al desierto, aparecérsele, mostrarle ángeles, mostrarle escaleras, porque Dios es eficaz. Dios le dijo a Abraham: te voy a dar una descendencia, y el diablo no le iba a cortar la descendencia que Dios le había prometido a Abraham. Y si Dios tuvo que aparecérsele y Dios tuvo que mostrarle el cielo abierto, Dios se lo mostraría, porque Dios es eficaz. Dios lo que hace, lo hace con una intención y lo hace con un propósito. Hay un momento que Dios te tiene que llevar a la esquina del ring. Hay un momento que tendrás que ser noqueado en el ring. ¿Por qué? Porque Dios es eficaz. Y si Dios te tiene que llevar por la misericordia a la esquina del ring, para mostrarte que Dios lo va a hacer de una o de otra forma, pero Dios lo va a hacer. Dígale a su vecino: Dios no miente. Hebreos 6:13. Mire lo que dice el libro de Hebreos 6:13. Me sorprende Hebreos. Y Hebreos 6:13 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, cuando Dios hizo ¿qué? No pudiendo jurar por otro mayor, ¿juró por quién? Diciendo: de cierto te bendeciré. ¿Qué le dijo Dios? De cierto te bendeciré con abundancia
y te multiplicaré, que le dijo, grandemente. Habiendo esperado con paciencia, ¿alcanzó el qué? ¿Alcanzó el qué? ¿Por qué cree que Abraham la alcanzó? Porque nuestro Dios es eficaz. Habiendo esperado con paciencia, toca a su vecino y dígale, necesitamos paciencia. Porque por la falta de paciencia nosotros retrocedemos a la promesa. Por la falta de saber esperar, a veces nosotros queremos meter la mano donde Dios dice no la metas. Por la desesperación a veces hacemos lo que Dios no nos autorizó. Porque la paciencia es el resultado de que tú estás descansando en una palabra eficaz. Y a veces nosotros metemos la mano donde Dios no nos dijo que la metiéramos. Cuando Dios te prometió algo, Él ya lo tiene hecho en el cielo. Manifiéstalo en la tierra a través de la fe. Por eso es que el Padre dice que cuando él esperó con paciencia, alcanzó la promesa. Dios le dice a Abraham: Abraham, ciertamente yo te voy a bendecir grandemente. Y Abraham dijo: amén. Pero mientras Abraham caminó en el desierto, él tuvo paciencia en la promesa y dijo: Dios lo va a hacer. Hebreos 4:12, mire lo que expresa el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12. Porque la palabra de Dios, ¿qué dice? Es viva. ¿Y qué es? Es viva. ¿Y qué más? Viva. ¿Y qué más? Recuérdeselo eso al diablo todos los días, que la palabra de Dios es viva. ¿Y qué es? Y más cortante que toda espada. ¿De qué? De doble filo. Wow. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de qué. ¿Sabe lo que está estableciendo la palabra? Que la palabra de Dios es viva y es eficaz y penetra donde otro no puede penetrar. No, pastor, es que está renuente. Tranquilo, la palabra de Dios es viva. ¿Y qué es? Tarde que temprano va a penetrar los tuétanos, los huesos y todo lo que tenga que penetrar, porque la palabra es viva y es. Ahora, segunda señal de por cual yo estoy seguro que mi Dios no miente. Y la segunda señal es que Dios no tiene doble ánimo. Lo que dijo, Él lo hará. Dios no tiene doble ánimo. Dios no es como los hombres, hoy están bien y mañana no. Dios no es como los hombres que hoy dicen: sí, Señor, te prometo que esta semana yo le echo con todo. Y al siguiente día dice: si Dios fuera como nosotros, hoy sí, Señor, yo te prometo que mira, Señor, este año, ¿cuántos aquí esperan con ansia, no ansiedad, ansia, el 31 de diciembre para comenzar a anotar todas sus promesas? Cómo me encanta ese día a mí. Todo el mundo está lleno de fe. Se propone, nos proponemos: Señor, ¿qué hago? Hoy me propongo. Y todo el mundo, mire, por eso es bonito hoy los gimnasios ya le quitaron las cosas de las membresías. Por eso hay muchos gimnasios que están quebrando. Yo me recuerdo que una vez me fue a anotar al gimnasio. Mi esposa es testiga. Me tuve que ir a pelear con ellos. Casi 2 años. Y me sacaban no cada mes, cada quincena, lo que me tenían que sacar cada mes. Y cuando yo vine a ver, dije yo: Dios mío, pero si aquí estoy invirtiendo un dinero que se fue. Pero yo una vez fui al gimnasio el día de inscribirme. De ahí yo, el día de inscribirme, de ahí solo miraba yo que decía menos tanto. Y la gente te dice: allá hay piscina, allá hay esto, allá hay lo otro. Y usted dice: hoy este año voy. Pero de repente fue a inscribirse, pero después dijo: ¿por qué no fue? Es que la verdad que hay que echarle ganas para ir. El primer día que usted va, mire eso, usted viene como que le dieron una palaciada que usted dice: ¿y hoy qué me pasó? Se le fue el ánimo, se le fue la promesa. Y usted mira el 31 personas que ahora dicen: no, hoy sí, Señor. Que se prepare el diablo porque hoy te sirvo este año.
Y el diablo dice: tranquilo, que el primero o el segundo de enero yo te doy una zanquillita y te voy a quedar quieto. Pasó el primero y el segundo, y de repente, y amado, ¿y por qué no sirve? Ay, está dura la cosa. Dios no miente. Todo el mundo estamos a la expectativa de hacer algo, pero de repente el resultado de lo que queremos hacer no lo podemos ver. No es porque Dios sea mentiroso, es porque Dios está esperando que usted vaya y haga una realidad lo que el Padre le dijo. Le voy a decir algo esta noche. Cuando la Biblia habla que la fe sin obra es muerta, tenemos que entender a lo que la palabra de Dios establece cuando dice la fe sin obras es todo lo que tú no te atreves a creer a través de una acción. Tú nunca lo vas a ver una realidad. ¿Cómo así, pastor? Cuando la Biblia establece que la fe sin obra es muerta, quiere decir que usted puede decir que tiene fe. Por eso Pablo le dice: oh hombre, muéstrame tu fe a través de las obras. Porque el problema es que la fe se establece a través de palabras, pero ahora Dios dice: la fe a través de palabras es muerta si no hay una acción en ella. Porque la acción o la obra de la fe es lo que establece de lo que Dios dijo que tú creíste pero accionaste. En otras palabras, tú sabes que si no es a través de la fe tú no lo haces, pero tú dices: no me atrevo a caminar porque no sé si Dios va a ir conmigo. No me atrevo a creer porque yo no sé si Dios va a ir conmigo. Tu fe no tiene obras. Todavía está dudando del Dios que le prometió. Todavía está dudando del Dios que le prometió. Diga conmigo: Dios no tiene doble ánimo. Si Dios tuviera doble ánimo, el día que nosotros le sacamos un enojo a Dios, el día que nosotros hacemos enojar a Dios, ese día Dios dice: se acabó contigo. Pero Dios no tiene doble ánimo. El día que nosotros le fallamos a Dios, o le quedamos mal a Dios, o el día que nosotros negamos a Dios, el día que nosotros nos desligamos de Dios, entonces Dios dijera: ya se acabó contigo. Pero diga conmigo: Dios no tiene doble ánimo. Dios lo que hace, que a pesar que tú te desconectaste, Dios te va a tocar otra vez la puerta y te dice: lo que yo establecí sobre ti, yo vengo a recordarte que mi boca habló algo que no tiene doble ánimo, no tiene arrepentimiento de la boca que salió. Dios no se arrepiente de lo que dijo. Dios no estaba viendo en ti lo que hoy no está viendo. Cuando Dios te vio desde el vientre, Él estaba viendo a alguien que iba a cumplir un propósito. Y aunque el mundo te haya jalado, Dios sabe que hay un propósito en ti, porque Dios no miente. Números capítulo 23 versículo 19. Libro de Números capítulo 23 verso 19. ¿Y qué es lo que establece Números? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre. Pero miren lo que establece. Él dijo y no hará. Establece una pregunta y dice: Él dijo y no hará, y no lo ejecutará. ¿Será que Dios lo que dijo se va a arrepentir y va a decir: me arrepiento de lo que yo dije de Julano, me arrepiento de lo que dije yo de Sutano? Y él dice: no, yo me arrepiento porque es que Julano no está creyendo. No, Dios va a tener la mayor intención. Si te tiene que llevar a la esquina del ring para que le diga a Dios: Señor, basta ya, me doy por vencido, tú ganaste, ¿a qué quieres que yo haga? ¿Cuál es el propósito que tú estableciste? Él dijo y dice: y al caso Él no lo va a hacer. Al caso Él no lo va a ejecutar. Todo lo que Dios dijo, Dios no miente. Todo lo que el Padre habló, Dios no miente. Aprenda a descansar en los momentos donde tú no estás viendo lo que Dios dijo. Aprende a descansar en los brazos de aquel que sabe que cuando Él dijo algo, Él no lo va a decir dos veces. Dios no miente. Lo que el Padre dijo, lo que el Padre estableció, lo que la boca de Dios habló, hay un ángel que lo va a tener
sabe qué duro me ha ido. Pastor, usted no sabe los vientos que se me levantaron. Pastor, usted no sabe el desierto que estoy. Pastor, usted no sabe la depresión que me está llegando. Pastor, usted no sabe la ansiedad que me está llegando. Pastor, usted no sabe el desespero que yo tengo. Iglesia, tu Dios dijo y tu Dios lo va a hacer. Él prometió y Él no va a descansar hasta ver esa palabra trayendo el producto sobre lo que Él dijo. Él no va a descansar hasta meterte a la tierra de tu promesa. Él no va a descansar hasta traer lo que Él dijo a través de su palabra, porque tu Dios no miente. ¿Dónde está la iglesia que dice: mi Dios no miente? Mi Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Iglesia, lo que tú le has pedido al Padre de rodillas y Él tú lo ha confirmado, yo vengo a decirte esta noche que al Dios el cual tú le sirves no miente. Dios no miente. No haga mentiroso al Padre, porque Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo eterno y Él sigue estando sentado en el trono de la gracia para sus hijos. Diga conmigo: mi Dios no miente. Santiago 1:8. ¿Por qué Dios no tiene doble ánimo? Porque el hombre tiene un problema. Voltea a ver a su vecino y dígale: tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué es lo que dice? ¿El hombre de qué? ¿Cómo es el hombre de doble ánimo? ¿Cómo es? ¿En qué? ¿En qué? El hombre de doble ánimo es inconstante, no en alguno de sus caminos, sino que en todos. Ahora yo le voy a decir algo. ¿Por qué mucha gente no ve lo que Dios quiere ver? Por la inconstancia. ¿Cómo así, pastor? Cuando tú eres inconstante en tus caminos, o sea, ¿qué es inconstante? Es una persona que no siempre está en lo que tiene que estar. Sí, a veces no. Inconstante. Ahora, ¿se ha fijado usted con los jóvenes de nuestros tiempos? Sueñan con el Lamborghini. Pero qué real que sueñan. Es que se levantan a la 1 de la tarde y sueñan con el Lamborghini del año. ¿Cuánto vale el Lamborghini? ¿Cuánto vale el Ferrari? ¿500,000? ¿600,000? ¿Usted cree que para ahorrar 600,000, 500,000 le puedo dar el testimonio más grande, amado? Puede partirse lo que quiera partirse trabajando, pero usted se va a dar una cosa nomás. Es que hay cosas que hay gente que sueña mucho, pero acciona poco. No, y que yo quiero el Ferrari, que yo quiero una casa de $1 millón, $3 millones. Usted sabe el impuesto que va a pagar por eso. Usted sabe la aseguranza que va a pagar por eso. Y usted dice: ay, pero si te levantas a la 1 de la mañana, por lo menos levántate a orar a las 4. Levántate, por lo menos corta la yarda de tu papá, de tu mamá. Por lo menos dame a demostrar que sí lo quieres, pues. Por lo menos dame a demostrar que sí quieres el Lamborghini. No, pero es que la gente que se quede en el sueño de su vida todo el tiempo, y diga conmigo: un hombre inconstante en sus caminos, ¿qué es lo que sucede? Es inconstante en todos sus caminos, no en uno. El día que Dios le dio un ministerio, que Dios le dio un llamado, no lo suelte por nada del mundo. Amén. Aunque el diablo lo amenace como quiera, se le pare enfrente como quiera, lo quiera desviar, le quiera hacer esto, no suelte lo que Dios le dio. No sea inconstante. Agárrese, mire ese instrumento, agárrese ese micrófono, agárrese ese llamado y dígale al diablo: diablo, te arrepentirás de haberme atacado, porque entre más tú me golpeas, macho voy a. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, pero el hombre que sabe para dónde va, dónde está la iglesia, el hombre que sabe para qué fue llamado, el hombre que sabe por qué está aquí, la mujer que determina por qué fue llamada por Dios, ella sabe que aunque los vientos sean fuertes, lo último que suelta es el alma, lo último que deja de creer es que el Dios que le prometió va a cumplir lo que el Dios le prometió de la
Dios no tiene doble ánimo. Dios no se arrepiente. Lo que Él dijo, Él lo hará. Tercero, sus testimonios, que son de generación en generación. Diga conmigo: mi Dios tiene evidencia que Él cumple lo que dice. ¿Cuántos leen la Escritura aquí? ¿Cuántos conocen la historia de la Escritura? Y mire lo más interesante de todo. Y es que Dios tiene testimonios de generación en generación. Lo vio una generación y lo vio cumplido. Pasó otra generación y también lo vio cumplido. Y pasó otra generación y también lo ve cumplido. Y en la Escritura pusieron: el Dios de tus padres. O cuando oraba le decía: el Dios de nuestros padres prometió. Porque Dios tiene testimonios de generación en generación. Dios no miente. Dios no es como los dioses paganos. Dios no es como los dioses que no tienen ojos, que tienen ojos pero no ven. Dios no es como los dioses que tienen boca pero no habla. Dios no es como los dioses paganos que tienen oídos pero no oyen. Dios no es como los dioses paganos que tienen pies pero no caminan, tienen manos pero no tocan. Dios, el que nosotros le servimos, tiene boca y Él sabe hablar, tiene oídos y Él sabe escuchar, tiene pies y Él va hacia donde tú estás, tiene manos y Él te toca donde tú estás. Nuestro Dios no miente, tu Dios es veraz. Él tiene testimonios de generación en generación que Él no miente en la tierra. Lo que Él dijo en el cielo se cumple en la tierra. Entonces Dios habla en el libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 y establece estas palabras. De Deuteronomio capítulo 7 verso 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios que... ¿Cómo es su Dios? Asegúrese que lo que Moisés le dijo al pueblo una ocasión, repítaselo usted. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Le voy a dar una clave: despreocúpese por lo que no está viendo y trabaje por lo que Dios lo puso. No, pastor, es que tú no sabes. Tranquilo, trabaja lo que Dios te dijo y despreocúpate por lo que no estás viendo. Y mire lo que dice: que Él guarda el pacto y la misericordia a los que me aman y guardan su mandamiento. ¿Hasta cuánto? 1000 generaciones. Hasta 1000. ¿Sabe entonces lo que yo tengo que aprender a hacer? Es que si Dios guarda su pacto hasta 1000 generaciones, y lo que Dios dijo de mí lo va a hacer hasta 1000 generaciones, yo voy a dejar de preocuparme por lo que no estoy viendo y voy a trabajar en lo que el Padre me puso a trabajar. Ponga la mano en el arado, ponga la mano en el martillo y comience a trabajar por lo que Dios dijo, y deje que Dios cumpla lo que va a cumplir hasta 1000 generaciones. No te preocupes por lo que no estás viendo hoy, porque Dios lo va a hacer que lo veas en el tiempo de Dios. Lo vas a tener que ver. Preocúpate por el servicio, preocúpate por cumplir lo que el Padre dijo, preocúpate por activar y accionar en la fe, porque tu Dios no miente. Tu Dios está a punto de soltar lo que Dios dijo. Ay, Dios mío, siento al Padre. Yo sé que Dios aquí está a punto de soltarle a gente lo que el Padre ha prometido.
Entonces, ¿cuál es el problema de muchas personas? Es que hay personas que se enfocan, ojo con eso, en el problema más que en el Dios que les prometió. Se enfocan en la dificultad más que en el Dios que les prometió. Estás llorando anticipado lo que te vas a celebrar. Estás llorando anticipado lo que vas a celebrar un día. Por eso la Biblia dice que los que con lágrimas sembraron, porque ellos llevaban la buena semilla en su mano. Porque cuando tú portas una palabra que es semilla, tú vas a sembrar en lágrimas muchas veces. Tú vas a tener que agarrar el arado, vas a tener que agarrar la pala y el pico, y vas a tener que sembrar esa semilla llorando, diciendo: la voy a sembrar porque tú me dijiste, pero yo no sé si esta semilla alguien está aquí hoy. Por eso la Biblia dice que los que con lágrimas sembraron, con regocijo recogerán lo sembrado, y vendrán, dice, con la gavilla en su mano, saltando y brincando de alegría. Alguien está aquí hoy, porque lo que tú sembraste con lágrimas, lo que sembraste no entendiendo, lo que sembraste tal vez no comprendiendo, pero tú lo sembraste a través de tu fe. Y tú dijiste: si el Padre me entregó una semilla en mi mano, si la semilla que me entregó es una palabra de vida, yo la voy a sembrar. Iglesia, yo vengo a decirte esta noche: no te rindas hasta que vengas con la cabilla. No te rindas, porque así como hubo un tiempo de lágrimas y de llanto, así habrá un tiempo que vas a saltar y brincar como becerro en la manada, trayendo la cabilla en tu mano, el producto de lo que un día lloraste, el producto de lo que un día clamaste, el producto de lo que un día no entendiste, pero lo hiciste en el Señor. Alguien aquí puede decir esta noche: yo voy a hacer ese. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todas las promesas que el Señor hizo a su pueblo se cumplió sin faltar una sola. ¿Qué Dios tendrá que hacer? ¿O qué cree usted que es imposible para que Él haga? Yo quiero decirte que no te enfoques en lo imposible que tú veas, que te enfoques en el Dios de lo imposible. La Biblia establece que Dios es el Dios de lo imposible. Y al ver que Dios abre el mar, algo imposible humanamente, pero Dios en su soberanía y su poder establece abrir el mar. Son sinónimos donde hay personas que piensan que se terminó el camino de ellos. Son sinónimos que tú no hayas una vía ni siquiera alterna por donde ir o por donde correr. Pero ¿qué es lo que entendemos a través de la palabra? Que si el pueblo estaba allí en el mar, era que lo que Dios iba a abrir. ¿Cuál es tu mar el cual tú estás atravesando hoy? Permítele a Dios que a través de ti lo abra. Permite a Dios que a través de ti abra ese mar. Que el mar se abra de par en par. Y que el Padre establezca lo que Él va a establecer sobre tu vida. Que Dios va a permitir que el día que tengas sed no hay un río a tu lado corriendo, pero será una peña que Dios puede hacer que salga agua de ella. Que el día que tú tengas hambre, estás en el desierto y que no haya nada más que serpientes mortíferas para comer, pero en ese mismo momento ves venir codornices donde nunca han cruzado, donde nunca han pasado y donde nunca estarían, pero Dios te las envió en el desierto. ¿Qué es lo que Dios puede hacer a través de ti? ¿Dónde tú puedes estar? La Biblia dice que Cedrac, Mesac y Abednego, ellos estaban en el, mira eso, estaban, dice, en el horno de fuego. Pero el rey, cuando voltea a ver, dice: aquí no, yo metí 3, pero ahora estoy viendo 4, y uno de ellos se parece a los hijos de los dioses. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? ¿Qué tú crees que Dios no puede hacer? ¿Qué tú crees que Dios no puede establecer? ¿Qué crees que Dios que no puede hacer en tu vida? Dios te va a poner delante de las oportunidades más grandes para que Dios sea glorificado en medio de la situación en la que tú te encuentras. Iglesia, Dios, tú
dice: usa la vara que yo. Por eso 1 Tesalonicenses 5:24 dice: fiel es el que os llama, el cual también ¿qué? El cual también ¿qué? Mira a tu vecino y dile: tú no oraste de por gusto. Tú no clamaste de por gusto. No hagas mentiroso a Dios por lo que tú un día le oraste y le clamaste. Sigue creyendo que Dios lo va a hacer. Si Dios tiene que quebrarte la vasija una y otra vez, cuando tú veas la construcción de Dios dirás: gloria a Dios porque no corrí. Gloria a Dios porque no corrí. Gloria a Dios porque no vi. Gloria a Dios porque no me di por vencido. Gloria a Dios porque yo supe creerle a Dios en medio donde yo pensaba que era difícil e imposible. Tuviste que usar la vara, tuviste que sembrar la semilla, tuviste que hacer lo que el Padre te dijo. Iglesia, en tu mano está la herramienta que vas a utilizar para que Dios comience a hacer lo que Él dijo. Vida sobre ti. Hay 4 cosas que debemos de hacer mientras Dios cumple su promesa. Primero, no escuche las voces contrarias. ¿Qué es lo que no tiene que hacer? Porque después que Dios te entregue una semilla, la próxima voz que tú vas a encontrar es la voz contraria. Dios te dijo: te voy a bendecir. ¿Sabes lo que va a pasar? Es que te vas a ver en el desierto. Pero Dios me dijo: te voy a hacer padre de multitudes. Pero de repente él comienza a ver a un solo hijo. Usted tiene que aprender a no escuchar las voces contrarias. Voces que lo único que desean es decirte que Dios miente, es decirte que Dios no lo va a hacer, es decirte que Dios no es capaz de hacerlo. Las voces contrarias son aquellas que se van a escuchar bonito, pero va en contra de lo que Dios te dijo. Tú no necesitas a alguien que te llegue disfrazado de demonio, de diablo. Solamente necesitas a alguien que te diga lo contrario de lo que Dios te dijo. Eso es una voz contraria. Tú no necesitas que el diablo se te aparezca en persona. Por eso cuando Jesús dice la Biblia que dijo: es necesario que el Hijo del Hombre muera y el Hijo del Hombre será entregado para muerte. Y entonces Pedro se da la vuelta. ¿Y qué le dice Pedro? Señor, que tal cosa no sea contigo. Yo voy contigo a la muerte si es posible. Y ahora Jesús le dijo: cállate, Satanás, porque todo lo que está en contra del propósito que Dios te dijo son voces contrarias, aunque se escuche lindo. Todo lo que se escuche lindo, pero no es lo que Dios te dijo, son voces contrarias. Pablo llamaba contrarios. No llamaba contrario a los incrédulos. Pablo llamaba contrario a los que llegaban a los Gálatas tratando de enseñarles otras cosas. Porque todo lo que te dicen contrario de lo que Dios estableció y estipuló para ti es contraria. Salmos 42:3. Mire lo que establece. Fueron mis lágrimas, que dice, mi pan de día y de noche, mientras me dicen ¿quiénes? ¿Quiénes? Todos. ¿Y qué le decían? David dice que se encontró con todos. Y mientras David estaba pasando por su peor de sus procesos, entonces la gente le decía: ¿y dónde está el Dios que te prometió? ¿Dónde está el Dios que tú le clamabas?
¿Dónde está el Dios que tú te ibas a la montaña a orar y le preguntaban todos? ¿Dónde está tu Dios que te prometió? ¿Dónde está el Dios que tú le oraste? ¿Dónde está el Dios que te encerraba y le decía Dios hasta que lo hagas? ¿Y dónde está aquel Dios que tú le decías, Señor, yo te voy a creer? A David le preguntaban, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está aquel Dios que tú tanto afamabas? ¿Dónde está aquel Dios que tú tanto hablabas y decías? Pero mira ahora dónde te encuentras. Pareciera ser que tu Dios no va a meter las manos en tu situación. Pareciera ser que Dios no lo va a hacer contigo. ¿Dónde está el Dios que tú decías que eres Dios de milagro? Y mírate, ¿dónde está el Dios que te decía, mira esto y lo otro? Y dice que todos los días le preguntaban, ¿dónde está tu Dios? Que sus lágrimas eran el pan de día y de noche. David pasó un proceso donde él estaba viviendo, donde no solo la gente y las voces contrarias decían, ¿y dónde está el Dios que dijo que ibas a saltar como becerro en la manada? ¿Dónde está el Dios que te ofreció el reino? ¿Dónde está el Dios que te ofreció riqueza? ¿Dónde está el Dios que te ofreció salud? Pero hoy se le estaba muriendo un hijo. ¿Dónde está aquel Dios que te ofreció a ti todo? Y mira ahora dónde estás. Estás huyendo del reino. ¿Dónde está el Dios que prometió que sobre tu trono se iba a sentar siempre un hijo tuyo? ¿Dónde está ese Dios? Iglesia, cuando las voces negativas te pregunten dónde está tu Dios, o cuando la voz negativa te hable lo contrario que Dios te dijo, sabe lo que tienes que hacer. Automáticamente recházala y dile, Señor, que tu palabra sea un rema sobre mi vida, porque no hay palabra por encima de tu palabra. ¿Dónde está la iglesia que dice, las voces negativas no van a poder contra mí? Yo sé que mi Redentor vive. Yo estoy seguro que mi Redentor vive. Yo estoy certero que mi Redentor vive. Y he de verlo en mi vida, he de verlo en mi piel, he de verlo en mi matrimonio, he de verlo en mi salud, he de verlo en mis hijos, he de verlo en mi ministerio, he de verlo en mi llamado, he de verlo en mi negocio, he de verlo en mi trabajo, he de verlo en los dones del Espíritu. Sé que mi Redentor vive. He de verlo, he de verlo, he de verlo. Yo voy a ver a mi Redentor. ¿Dónde está la iglesia que dice yo veré? Segundo, no sueltes la promesa por nada ni por nadie. No sueltes la promesa por nada. A usted no le entregó la promesa un hombre, se la entregó Dios. Y ni las cosas de este mundo podrán determinarle lo que Dios dijo que iba a hacer. Por eso Pablo dijo, sé vivir en todo y sé vivir en nada. Yo sé tenerlo todo y sé que no es tener nada. Sé que es aguantar frío, pero sé que es vestir bien. Y Pablo comenzó a decir, yo he pasado todas las etapas de la vida. He pasado todo lo que he tenido que vivir, pero he determinado algo. Yo no negocio a mi Dios con nada de lo que a mí me ha pasado. Azotado, encarcelado, hambriento, náufragos. ¿Qué Pablo no pasó? Pero Pablo termina diciendo, nada de eso me pudo separar, porque mi promesa no depende del hombre, depende del que prometió. Por eso yo tengo que entender que fiel es Dios. Tercero, mire lo que dice Salmo 63, 7. Y el salmista expresa estas palabras y dice, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Hasta mi alma ha pecado a ti. ¿Y qué es lo que el salmista dijo? ¿Y qué es lo que el salmista dijo? Tu diestra me ha sostenido. ¿Quiere que le diga algo? Yo quiero que usted le ponga atención a ese salmo, porque hay personas que creen que ellos son los que hacen su vida. ¿Y qué es lo que el salmista decía? Está mi alma pegada a ti. Tu diestra, ¿qué dice? ¿Pero en qué? Aun cuando mi alma ha pecado. Aun cuando mi alma ha pecado, tu diestra, tu diestra. Yo no sé si usted ha vivido esa experiencia de Dios.
Creo que no tendría que preguntarle, porque creo que todos hemos vivido la experiencia de un día decirle: Señor, yo de esta no me levanto hoy. Todos hemos vivido la experiencia de cometer errores que nunca pensamos cometerlos en la vida. Y ahora tú te das cuenta que la diestra de Dios te sostuvo en medio de ellos. Y que cuando el diablo reclamaba tu alma por el error que cometiste, la sombra de Dios estaba ahí todavía. Esa es la causa por la cual ninguno de nosotros murimos en cualquiera de los asuntos que anduvimos. Esa es la causa por la cual tal vez una bala era tuya, pero aunque tenía tu nombre, no tenía el permiso y la autorización de Dios. Porque tu diestra me ha sostenido. Aún en mi debilidad, aún en mi pecado, aún en todo lo que haya pasado contra Dios, hay una diestra que se estableció a tu favor. Y Dios dice: yo te he sostenido en medio de tu debilidad, en medio de tu problema y en medio de tu socorro. Tercero, aprende a esperar y a descansar en el Señor. Dígale a su vecino: aprende a esperar y a descansar en el Señor. La mayor parte de personas que sueltan todo lo que le están pidiendo a Dios. Mire eso. ¿Cuántos aquí le oran a Dios? ¿Y cuántos aquí le han pedido a Dios por cosas que creen que es imposible? Ahora dígale a su vecino: no lo suelte. No haga mentiroso a Dios. ¿Acaso Dios equivocó? ¿Acaso Dios dio una palabra de por gusto? Dios no se equivoca. Si tú oraste y clamaste, si tú lo llevaste al altar y está en el fuego del altar lo que tú le clamaste y le lloraste a Dios, y si los ángeles vinieron y recogieron tus lágrimas para llevarlas al Señor, no hagas mentiroso a Dios de lo que tú le clamaste y le rascaste tu corazón un día al Padre. Porque nuestro Dios no miente. Lo que tus ojos ven hoy no es lo que Dios está viendo. Pero mientras tú ves en ese proceso, aunque tú no veas, hay una diestra que te sostiene. La mano derecha de Dios está sobre tu mano derecha. Por eso el Señor le decía a Jacob: he aquí, Jacob, gusano de Israel, porque yo te he tomado de tu mano derecha. Porque yo te llamé, dice, de los confines de la tierra te he llamado. Porque de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Porque a pesar de todas las cosas, la diestra del Padre estaba ahí. Me sorprende la historia de Israel, porque a pesar que fueran cautivos, sacados, exportados en 4 ocasiones de su tierra, y otras ocasiones esclavizados en su propia tierra, sembraban para otro pueblo, pero la diestra de Dios nunca se apartaba de ellos. Siempre había uno que en medio del pueblo hacía la diferencia y no se cansaba de creerle a Dios por lo que Él había prometido. Por eso es que vemos un Daniel que, aunque viera todo el pueblo arrodillado ante la estatua que había hecho Nabucodonosor, él había visto al pueblo arrodillarse. Y aunque él vio que todo el pueblo se había rendido y se había postrado ante la estatua, Daniel todavía seguía clamando por ese pueblo, porque su Dios no mentía. Y cuando él encontró en los escritos de los tesoros que Dios había dicho que a los 70 años libraría al pueblo, Daniel lo primero que dijo es: mi Dios no miente. Si Él dijo, Él lo hará. Y a pesar de todas las oposiciones y todos se dieron por vencido y tocó pelear solo, Daniel fue de las personas que le tocó pelear con Sadrach, Mesach y Abednego, pero eran miles de personas que habían sido exportadas. Todos arrodillados ante el sistema, todos arrodillados ante la fuerza de un rey. Pero Daniel creía que su Dios no estaba dispuesto a mentir. No eches en costales rotos las lágrimas que tú has derramado de rodillas al Padre. No eches en costales rotos aquel clamor que tú le hiciste al Padre un día. No eches en costales rotos aquella semilla que un día tú la sembraste. No la siembres en tierra equivocada por la desesperación. Siembra en la tierra correcta y espera tranquilo.
porque lo que Dios dijo se va a cumplir. A David se le promete ser rey sobre Israel y se le unge. Mientras David cuidaba las ovejas de su padre, la Biblia dice que entonces es escogido para ser rey sobre Israel. Pero no fue fácil. 40 años hasta que David se siente en la silla. Pero él estaba creyéndole a Dios. Y aunque no estaba en la silla sentado, David mató a Goliat sin estar en la silla. Y aunque no estaba en la silla sentado, le dio victoria a todo un pueblo, derribando y dándole fuerza al mismo pueblo de Israel. Porque mientras tú no te des por vencido, Dios no miente. Salmos 41. Libro de Salmos capítulo 40 verso 1 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó que pacientemente esperé a Jehová. Y el salmista dice: y se inclinó. Si tú te atreviste a llamar la atención de Dios, si tú te atreviste a llamar la atención de Dios, no permitas que nada te distraiga de lo que tú quieres hacer en el Señor. Tócale la puerta. Pega como Jesús le dijo a los discípulos, como las olas del mar, que pegan en la piedra una y otra vez hasta llegar al punto que derriban la piedra, que la parte. Es insistente. Comience usted a lo que usted comenzó a golpear, no lo suelte hasta llamar la atención de Dios. No suelte lo que usted comenzó a creer hasta ver que Dios lo cumplió, porque entonces no podremos hacer mentirosos. Usted sabe Mardoqueo lo que le tocó junto a la reina. Todo mundo estaba inclinándose delante de Amán. Todo mundo estaba inclinándose y todo mundo le daba honores, pero Mardoqueo se quedaba de pie. Y el día que le preguntaron a Mardoqueo: ¿y tú por qué no te postras cuando yo paso? Y le dijo: el problema es que hay una sola cosa. Yo ya me postré delante, y nada en esta tierra me va a hacer que yo me le postre llamando mi atención. Yo no pondré mi rendimiento delante de las pruebas ni de la angustia. Yo no pondré mi rendimiento delante de mi adversario ni de mi enemigo, sino que yo pondré la demanda en el cielo, sabiendo que mi Dios no miente y que tarde que temprano Dios se va a levantar. Si para Mardoqueo le hicieron una horca para matarlo, ahora yo vengo a decirte que lo que tú pensabas que te iba a matar, señores, no era para ti, era para tu adversario que ay, Dios mío, siento al Padre en esta noche. Dios no miente, Dios no miente, mi Dios no miente. De esperanza, espera en el Señor, descansa en el Señor, aprende a creerle al Padre y a sentarte y decir: Dios, tú vienes con los caballos blancos, tú vienes con los ángeles, los carros de fuego se mueven a mi favor, porque mi Dios no. Cuando termino con esto, mantente creyendo en el Señor. Diga conmigo: me mantendré creyendo. Gálatas capítulo 3 verso 6 dice: así Abraham creyó a Dios. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? ¿Y sabe qué pasó cuando Abraham creyó a Dios? Se le fue contado por justicia. Cuando Abraham creyó a Dios, se le fue contado por justicia. Y dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Sabe lo que aconteció con Abraham? Y es que Abraham, cuando se miraba en medio de que no estaba viendo lo que Dios le dijo, Abraham seguía creyendo y viéndolo de lejos, y dijo: si Dios lo dijo, yo no soy quien para dudar de lo que el Padre estableció y lo que el Padre dijo, y no voy a descansar hasta lo que salió de la boca de Dios se cumpla en mi vida. Amado, tu Dios no miente, mi Dios no miente, Él no es mentiroso, Él es veraz ante todas las cosas. Sigue creyendo, sigue avanzando, sigue escuchando la voz de Dios, porque tu Dios no miente. Tu Dios lanza la semilla, que es una palabra, para establecer lo que dijo que iba a establecer a través de ti. Póngase sobre su pie esta noche y
establecer lo que el Padre dijo que iba a establecer. Mi Dios no miente. Mi Dios no. Y si mi Dios no miente, yo no soy quien para no creerle al Dios que no miente. Mi Dios no miente. Él no está dispuesto a negociar su palabra. Él no está dispuesto a soltar palabra para que se pierda. Yo no seré la tierra que desperdicie una palabra, una semilla. Yo seré el buen camino. Yo seré la buena tierra donde la palabra que el Padre estableció se va a tener que cumplir. Iglesia, yo vengo hoy esta noche a decirte que llegó el tiempo de ver con los ojos del Espíritu lo que quiere ver en la carne revelado. Que llegó el tiempo de ver con los ojos del Espíritu. Hace más de 260, 230 años, la iglesia estaba silenciada. La iglesia estaba destruida. La iglesia había perdido la fe y la esperanza. La gente se reunía, pero la fe la habían perdido. La gente se reunía, pero adoraban al que no creían. Y cuando usted estudia la historia de la iglesia, se da cuenta que la iglesia adentró una frialdad espiritual tan profunda que la iglesia solamente era iglesia porque había una cruz colgada en la iglesia y porque habían 4 paredes y creaban un culto. Pero la historia relata que en esta bendita nación, diga conmigo, en esta bendita nación, cuando usted sabe y ha escuchado la historia de la calle de Susa, la gran revolución, el gran avivamiento que ocurrió en California, venido por uno de los hombres que eran atacados y más atacados de su tiempo. Recordemos que la esclavitud era profunda aquí en los Estados Unidos, y hasta el día de hoy nosotros podemos ver ese tipo de corazones que hay todavía de hacer un grupo tras otro grupo. Entonces en los Estados Unidos la esclavitud era fuerte. Los morenos eran esclavizados. Ellos no podían sentarse adelante de un bus, tenían que ir hasta atrás. Y podía estar el asiento libre delante, pero ellos no tenían el permiso. Ellos eran vendidos y comprados por otros para ser esclavizados y sembrar sus tierras. Pero la iglesia estaba apagada. La iglesia estaba apagada en su totalidad. Pero la historia relata que en un granero, porque era el único lugar donde ellos podían estar. ¿A dónde el diablo te ha llevado? Estos morenitos estaban en un granero, y en ese granero comenzaron a adorar al Señor. Y en ese granero la necesidad que ellos tenían interna comenzó a hacerlos buscar al Señor. Y ellos comenzaron a adorar en medio de ese granero. Comenzaron a postrar su corazón y su vida delante del Señor. Y de repente, hoy por hoy tenemos la historia más poderosa de nuestros tiempos. En la calle de Susa, dentro de un granero, ocurrió el avivamiento más grande visto en los Estados Unidos. Las lenguas comenzaron otra vez a escucharse. El Espíritu comenzó a manifestarse en un granero. Dice la historia que llegaba la gente sin manos, y cuando la gente entraba a la iglesia, las manos automáticamente les crecían. Llegaba la gente sin pies, y cuando la gente entraba a la iglesia, literalmente el pie les crecía. Llegaban los ciegos, y los ciegos entraban no viendo, pero salían mirando automáticamente.
Entraban los sordos y comenzaban a escuchar. Entraban los mudos y comenzaban a hablar. Entraban los endemoniados y comenzaban a ser libres. Fue tan grande el avivamiento que comenzaron todas las iglesias a ver ese avivamiento que estaba ocurriendo en el peor de los escenarios para ellos, pero fue el escenario más perfecto de Dios para utilizar, para volver a derramar su gloria y volver a hacer milagros en la tierra. Iglesia, tal vez Dios no va a usar tu mejor escenario. Dios va a usar tal vez tu peor escenario para mostrar que tu Dios no miente en medio de cualquier proceso, cualquier escenario que tú estés. Iglesia, tú no puedes perder la esperanza en medio de los vientos. Tú no puedes perder la esperanza en medio del río, en medio del desierto, porque en medio de todo eso Dios se manifestará. Él se va a manifestar en medio de tu proceso. Él se va a manifestar en medio de tu dolor y tu quebranto. Si en Susa, por medio de unos morenitos, vino el avivamiento más poderoso y más grande de los Estados Unidos. Iglesia, yo vengo a decirte esta noche, eso no quedará en la historia. Eso no quedará en la historia. Vamos a traer la historia una realidad en esta tierra. Vamos a comenzar a ver lo más grande del cielo. Porque después que el diablo te amedrenta, que el diablo te ataca, que el diablo te lleva a la esquina de un ring, que el diablo intenta confundirte, después de todo eso, cuando tú no sueltas tu arado, Dios va a descender con todo y su gloria y su espíritu, y los avivamientos más poderosos van a comenzar a ocurrir por la gente que menos piensa que Dios va a comenzar a utilizar de gran forma. ¿Dónde está la iglesia que esta noche dice: hay un avivamiento que se aproxima por mis manos, por mi espíritu, por mi corazón, por mi alma? Hay un avivamiento que alguien tiene que decir esta noche: mi hijo será el próximo, mi hija será la próxima, mi esposa será la próxima, mi esposo será el próximo, él será, ella será, que va a traer el avivamiento más poderoso a la tierra. Alguien está aquí hoy que pueda creerlo esta noche, que pueda decir al Padre: mi Dios no miente, mi Dios no mentirá, mi Dios se verá ante todas las cosas. Tal vez el diablo te lo quiso esclavizar. Tal vez el diablo te lo quiso robar o te la quiso robar. Tal vez el diablo te la quiso meter en los lugares más profundos. Tal vez el diablo quiso matarlo, matarla. Pero yo vengo a decirte esta noche que eso le pasó en la calle de Susa. Ellos estaban siendo esclavizados, ellos estaban siendo amedrentados, pero a pesar de eso había una luz que los estaba iluminando, porque venía un avivamiento a través de ellos, sobre todo Estados Unidos, sobre Latinoamérica, sobre el mundo entero. Se escuchó del avivamiento y hubo gente que dijo: yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Iglesia, levanta tu mano al cielo y yo quiero que esta noche tú digas: el mayor avivamiento vendrá por las cosas menos que yo pienso. Por el poder del Espíritu de Dios, por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Altísimo. Vamos, levanta tu mano al cielo y yo vengo a decirte: este no es el tiempo de volver atrás, este no es el tiempo de darnos por vencido, este no es el tiempo, este no es el tiempo. Si estás de aquel lado del mar, llegó el tiempo de abrir el mar y cruzar al otro lado. Llegó el tiempo de conocer la tierra de tu bendición, la tierra que Jehová te prometió. Vamos, elevemos la adoración, elevemos la adoración. Levante su mano al cielo, levante su mano al cielo en el nombre poderoso de Jesús. Yo vengo a decirte que hay oraciones en el cielo que van a ser contestadas y enviadas por el Señor. Hay oraciones que van a tener que ser contestadas en el